Pues seguimos aquí en Análisis Superior y bueno, en estos últimos 2 días le he estado comentando sobre esta guía de política industrial que dio a conocer esta semana el gobierno federal y sobre todo cómo las empresas van a estar negociando para poder, pues de cierta manera apoyar en esta nueva relocalización de empresas que están viniendo de otros países, pero también para impulsar la propia industria mexicana. También está el tema hoy de los salarios, pero bueno, para platicar más de este tema me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con José Medina Mora, quien es el presidente de la Coparmex, una de las cúpulas empresariales más importantes que tiene México y quien por supuesto estará en estas negociaciones, en esta nueva ruta de política industrial. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte igual, Pepe. Oye, pues yo creo que uno de los temas importantes a platicar esta semana es esta ruta de política industrial, donde estoy casi seguro que ustedes son una de las cúpulas empresariales importantes en esta negociación. Y me gustaría que nos comentaras un poco, Pepe, cómo están viendo este tema, cómo están viendo las negociaciones y sobre todo, yo sé que está iniciando apenas, pero hacia dónde ven la ruta de esta política industrial en los próximos meses. Sí, bueno, en primera instancia, reconocer aquí el trabajo de la Secretaría de Economía y el diálogo que ha mantenido la Secretaría de Economía con los organismos empresariales, que pues presenta ahora esta guía, como bien lo señalas, Paul, es apenas una base sobre la cual se pueda construir una política industrial, es decir, establece con mucha claridad los qué es, hacen falta los cómo. Sin embargo, es un Claro. esquema que permite precisamente ir construyendo esa política industrial que nos ayude a aprovechar las grandes oportunidades que tenemos como país, sobre todo al ser parte de la región más competitiva del mundo, junto con Estados Unidos y Canadá. Es decir, los temas que esos ejes transversales que ha planteado la Secretaría de Economía, como son la innovación y las tendencias tecnológicas, la parte de formación de capital humano, que bueno, ha cambiado completamente el mercado y es necesario esta capacitación, esta formación de capital humano para poder aprovechar las oportunidades que hay. Es importante también el contenido regional y estas cadenas productivas. Simplemente recordar, Paul, que la industria automotriz de los Estados Unidos en gran medida pudo salir adelante precisamente por estas cadenas de valor que tiene y que ha tenido con nuestro país, en donde pues un auto antes de salir y de ser exportado, pues ha cruzado 7 veces la frontera, y eso habla de la integración de las cadenas de valor. Es importante el seguir aprovechando esa integración entre Estados Unidos, México y Canadá. Y finalmente la parte de las industrias sustentables, que es una variable que antes no se tomaba en cuenta y que es fundamental para el desarrollo, pues no nada más de México, sino en general del mundo. Entonces nos parece que es un buen marco de referencia, una buena plataforma para construir sobre este plan de política industrial. Pepe, ayer platicaba con tu tocayo, con Pepe Antonio Centeno, el presidente nacional de Canacintra, y platicamos al respecto sobre, pues bueno, las ventajas que tiene México justo en este tratado internacional, en el TEMEC, con estos dos países, pero comentábamos también la parte de la importancia que tiene aprovechar esta relocalización o esta política industrial también para impulsar a la industria, a la manufactura mexicana. Es decir, que no solamente vayamos hacia las empresas que vienen de fuera hacia México, sino también impulsar la manufactura, la industria mexicana, y yo creo que ustedes son claves en esa parte de negociación, Pepe. Sí, sin duda, y coincido aquí con mi tocayo, José Antonio Centeno, presidente de Canacintra. Esa es una parte fundamental a la hora de construir estas cadenas de valor, el poder incluir a la pyme mexicana, a las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que eso, y estuvo muy claro en el plan de reactivación económica, es una variable fundamental, porque si no, lo que vamos a tener es un país en donde las grandes empresas tienen un crecimiento, sobre todo por las exportaciones, muy importante, y las micro y pequeñas empresas se quedan rezagadas. Entonces tenemos que lograr que haya ese encadenamiento de valor de las micro y pequeñas empresas con las grandes empresas mexicanas, pero sobre todo con las que están ya integradas en esta alianza del TEMEC con las empresas de Estados Unidos y Canadá.
Por otro lado, Paul, también es importante estos sectores estratégicos donde creemos y coincidimos con la Secretaría de Economía que hay grandes oportunidades, desde luego el agroalimentario, pero también el electrónico, la movilidad, los servicios médicos y farmacéuticos, y sobre todo las industrias creativas. Y ahí hay Claro. grandes oportunidades en estas cadenas de valor con empresas en California y en Texas, sobre todo, que nos permitirán el poder aprovechar esas oportunidades y, como bien mencionas, Paul, el poder incluir en estas cadenas de valor a la micro y pequeña empresa mexicana. Pepe, alguna vez tú y yo platicábamos al respecto sobre incluir al sector académico en esta pues impulso que se le está dando a México en la industria. Lo hablábamos ya desde hace un par de años. Yo me acuerdo muy bien esta plática que tuvimos y yo creo que esta es la oportunidad de que ustedes como empresarios pues expongan cuáles son las necesidades, porque justo tú lo acabas de comentar, el mercado laboral se ha transformado fuertemente a lo largo de los últimos 2 años con el tema de la pandemia y las transformaciones digitales que se han sufrido pues por este tema. Y yo creo que ahí es parte importante en la negociación, sumar al sector académico que desde mi punto de vista está un poco olvidado, mi querido Pepe. Sí, pues mira, coincidimos, Paul, como lo hemos platicado anteriormente. Justo estoy en Los Ángeles participando en un foro México-Estados Unidos, en donde precisamente uno de los temas que se está discutiendo es si estamos preparados para la fuerza laboral que se requiere ante una nueva realidad después de la pandemia, ante el avance de la tecnología. Y ahí es donde precisamente esta alianza con la academia es fundamental, porque necesitamos, y hay un dato que nos da el World Economic Forum, a nivel mundial 85 millones de puestos van a ser desplazados entre la pandemia y la automatización, y la mitad de esos puestos requieren una recapacitación, lo que le llaman los americanos el reskilling o upskilling, es decir, necesitamos capacitar a la fuerza laboral para las nuevas Claro. necesidades, y ahí, como bien lo señalas, Paul, la alianza con la academia es fundamental si de veras queremos aprovechar estas grandes oportunidades que tenemos en el país. Pepe, déjame pasar rápidamente a otro tema que es el de los salarios para 2023. Hoy el presidente por la mañana comentaba que, pues bueno, va a haber un aumento salarial que va a negociar tanto con la iniciativa privada como con Hacienda y otros actores involucrados para ver el tema de cómo suben los salarios. Yo sé que el tema de los precios al consumidor se ha venido al alza durante los últimos meses por los temas inflacionarios y todo lo que está relacionado, Rusia, Ucrania, la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo están viendo el aumento salarial, Pepe? Sí, bueno, ahí vale la pena, Paul, recordar que desde Coparmex hemos impulsado este aumento al salario mínimo. Hace algunos años nos pusimos como objetivo desindexar el salario mínimo de muchos pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, que lo que ocasionaba es que al subir el salario mínimo repercutía en la subida de estas otras variables. Entonces, esto afectaba el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Una vez que se logró desindexar, nuestro siguiente objetivo fue llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona le alcanzara el salario mínimo para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Ese objetivo ya lo logramos, Paul. Nuestro siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es, según datos del INEGI, una familia promedio tiene 4 personas, de las cuales 2 trabajan. Entonces, tenemos que lograr que 2 salarios mínimos alcancen para que 4 personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. En ese sentido, la meta que tenemos en Coparmex es llegar al 2026 a ese nivel, por lo cual lo que estaremos dialogando tanto con el gobierno como con el sector de los trabajadores es para los salarios mínimos en la zona de la frontera norte ya llegaron a la línea del bienestar familiar, por lo tanto ahí habrá un Así es. ajuste por inflación, que será 8 o 9%. Para los salarios mínimos profesionales también ya se llegó a la línea del bienestar familiar, por lo tanto habrá también nada más un ajuste por inflación, 8 o 9%. Y solo en el salario mínimo general lo que estaremos planteando es un ajuste que incluya la inflación y una MIR, este monto independiente de recuperación, en donde lo señalas muy bien, Paul, lo que tenemos que cuidar es que en este entorno de alta inflación
ese aumento al salario mínimo general no repercuta en una mayor inflación que eventualmente haga que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores disminuya. Estamos haciendo ese análisis a mucha profundidad, un diálogo muy serio con la Secretaría del Trabajo, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos también, con el mismo presidente de la República, para lograr el objetivo que tenemos sin que tengamos que ir muy rápido, que esto pudiera repercutir en contra del poder adquisitivo de los trabajadores. Lo que más importa es que este aumento realmente le sirva a los trabajadores para tener un mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, tenemos que medir hasta cuánto podemos plantear este aumento. Sin embargo, la meta de largo plazo... Pepe, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Creo que no hay más que hablar del tema del salario, tienes toda la razón. Y pues bueno, te deseo un buen fin de semana y como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, Paul, y un buen fin de semana.